Ya estamos en vivo. Buenos días a todos los que se van integrando al taller a través de Zoom y de Facebook Live. Les doy la más cálida bienvenida en esta mañana. Mi nombre es Cristina Larregui, bibliotecaria de la Fundación Sila M. Calderón del Centro para Puerto Rico, y en el día de hoy me encuentro con Stephanie Figueroa, directora del Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen CAVI. El taller del día de hoy está titulado Violencia de Género, implicaciones en el contexto del distanciamiento social. Un tema muy pertinente. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través de nuestro chat para los que están en Zoom y a través de los comentarios para todos aquellos que están en Facebook Live a lo largo del taller, y al final las mismas van a estar siendo contestadas. Así que les dejo entonces con Stephanie. Muchas gracias. Gracias Cristina y gracias al centro, ¿verdad? Por esta invitación. Como mencionó Cristina, mi nombre es Stephanie Figueroa, yo soy la directora del Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen, el CAVI, que es un centro, ¿verdad?, de servicios interdisciplinarios que brinda servicios a las víctimas primarias y secundarias del delito y del crimen. Mayor parte de las personas que recibimos, lamentablemente, son víctimas de violencia de género. Así que un poco en el día de hoy vengo a compartir con todos ustedes aspectos básicos, ¿verdad?, de la violencia de género y cómo este fenómeno de la pandemia pudiera estar afectando directamente a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Como mencionó Cristina, de tener preguntas, dudas, no se vayan sin antes enviarlas para poder contestarlas con mucho gusto. Sabemos que la pandemia nos ha cambiado la vida a todos y a todas. Sin embargo, es importante reconocer que las víctimas y sobrevivientes del crimen están en una situación de una mayor vulnerabilidad porque están con sus agresores 24 horas, 7 días a la semana. Esto implica grandes riesgos, ¿verdad?, a la salud física, a la salud emocional y puede tener consecuencias a nivel letal. Así que un poco lo que vengo a compartir con ustedes es sobre qué es la violencia de género, cuáles son esos aspectos que inciden en la violencia de género, cuáles son esas banderas de alerta que yo puedo identificar como ciudadano, como familiar, para identificar si alguna persona llegada a mí está pasando por situación de violencia y cómo nosotros, desde el contexto de la pandemia y del COVID-19, podemos brindarle las herramientas y podemos brindarle aquellos aspectos importantes para brindarle los servicios esenciales a estas víctimas y sobrevivientes del crimen. Así que voy a iniciar un poco hablando acerca de lo que es la violencia de género, porque hay muchos mitos en relación a la violencia. Y la violencia, lo que es sinónimo de desigualdad. Así que no es más que eso, es una desigualdad, ¿verdad? Es un atentado contra el derecho a la vida, es un atentado contra la seguridad, contra mi libertad y mi dignidad humana. Así que esta problemática es una problemática de salud pública, porque como mencioné, tiene efectos en la salud física y emocional de las personas a la que le enfrentan, y también esto es un fenómeno, ¿verdad?, que vemos a nivel mundial. Así que no tan solo en Puerto Rico vemos una alza de casos de violencia de género todos los años, sino que también a nivel mundial podemos observar ese fenómeno. Y nos podemos estar haciendo la pregunta, ¿cuál es la raíz de la violencia? Porque, como mencioné, hay muchos mitos. Hay muchos mitos que hay que ir deconstruyéndolos. Y mientras tengamos estos espacios de diálogo, hay que seguir, ¿verdad?, enfatizando realmente cuáles son las raíces de este fenómeno, porque si nosotros no atajamos las raíces, no vamos a poder erradicar esta situación, ¿verdad?, este problema social que es la violencia de género. Así que las raíces son y están derivadas de lo que es el sistema de poder patriarcal y se derivan de la desigualdad en la que vivimos. Así que nosotros, ¿verdad?, nacemos y pasamos por unos procesos de socialización. Así que en esos procesos es donde se nos va prácticamente segregando, se nos va enseñando todo lo que son los mecanismos de poder y control. Observamos, ¿verdad?, cómo el sistema patriarcal tiene una incidencia y tiene poder prácticamente
sobre nosotras las mujeres, así que ciertamente esa es la raíz de la violencia de género. Quiero hacer la salvedad, ¿verdad?, que cuando me refiero a mujeres, me estoy refiriendo también, y quiero ser inclusiva con las mujeres de la comunidad LGBT, que también sufren violencia de género. Sí hay unos elementos que pudieran aumentar la probabilidad de estas situaciones de violencia de género. Esto puede estar relacionado a lo que es la pobreza, a lo que es el aislamiento, el desempleo, la utilización de sustancias y otro, pero es importante recalcar que estos factores por sí mismos no constituyen las causas de violencia. Y esto es algo que tenemos que recalcar porque en muchas ocasiones escuchamos, ¿verdad?, en la comunidad, en el trabajo, en la escuela, por ejemplo, ella es víctima de violencia de género porque es pobre, o ella es víctima de violencia de género porque su agresor utiliza sustancias controladas, o es una situación de salud mental. Pues déjeme decirle, ¿verdad?, que todos esos aspectos y todos esos mitos no son reales. Inclusive se ha probado estadísticamente que eso no es un elemento que por sí solo constituya la violencia. Así que la pregunta que nos pudiéramos estar haciendo es cómo nosotros podemos erradicar la violencia. Y la única solución para erradicarla es la equidad, es esa educación basada en la equidad, es educación basada en perspectiva de género desde primeras etapas de desarrollo. Múltiples expertos en este tema, académicos, personas que trabajan directamente con las víctimas, han reconocido la importancia de esa educación con perspectiva de género y de esa enseñanza desde la equidad para erradicar la violencia. Mientras nosotros no apliquemos la equidad y la vivamos todos los días, lamentablemente la violencia de género va a permear en nuestra sociedad. Así que es importante nosotros reconocer eso. Y un poco, ¿verdad?, para ponernos en contexto, ¿cuál es la situación a nivel de estadística? Quiero hacer la salvedad que los números que se reportan de víctimas de violencia de género es una ínfima parte de lo que es el problema real. Según la ONU Mujeres, el 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda y solo el 10% notifican a la policía. Así que esto es un dato bien importante destacarlo porque lo que nos está diciendo eso es que lo que vemos en números no es ni siquiera ¿verdad?, se acerca a un número considerable de lo que realmente ¿verdad?, están viviendo las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Así que tenemos que ser muy cautelosos cuando damos esta información, cuando expresamos que las estadísticas son representativas, o tenemos que tener mucho cuidado en cuando digamos que las estadísticas están disminuyendo, porque la realidad es que según los datos, la mayor parte de las, menos de 10% notifican a la policía, así que nosotros no vamos a ver la totalidad de los casos reflejadas en las mismas. Así que según un estudio que realizó el proyecto Matria, Kilómetro Cero, con la colaboración de seguimiento de casos, reflejó que se estima que se asesina una mujer cada 7 días. O sea que eso equivale a una tasa de feminicidio de un promedio de 3 por cada 100.000 mujeres. Y estos son datos alarmantes en relación a los feminicidios en Puerto Rico. Puerto Rico también se encuentra entre la posición número 13 de la mayor cantidad de feminicidios en las 52 jurisdicciones de Estados Unidos. Y lamentablemente en el 2019, 37 mujeres fueron asesinadas, las cuales 12 fueron a manos de sus parejas, exparejas, esposos, exesposos, novios y exnovios. De estas muertes, 5 fueron casos de asesinatos, suicidios, y las demás muertes se encuentran en investigación. Volvemos a repetir el aspecto de las estadísticas. Porque tengamos 12 mujeres que hayan sido asesinadas, no quiere decir que las otras que están bajo investigación no fueron casos de violencia de género, porque sí se ha encontrado en una gran parte de los casos que sí tienen indicadores. Y solo con que una mujer haya sido asesinada es suficiente para nosotros realmente plantearnos la gravedad del problema que enfrentamos como país en relación a la violencia de género.
Y este año, ¿verdad? La pregunta este año, ¿cómo están las estadísticas? Pues hasta el 24 de mayo en Puerto Rico han habido 18 feminicidios, los cuales 5 han sido a causa a manos de sus ex esposos, esposos, parejas y exparejas. 2 fueron asesinatos, suicidios, y otras 10 mujeres fueron asesinadas, incluyendo una menor, lamentablemente de 8 años, que también está bajo investigación. Así que podemos observar también cómo hay una tendencia entre los asesinatos, suicidios, entre estas personas que asesinan a sus parejas o exparejas y luego entonces se quitan la vida. Así que eso es una tendencia que también hemos estado viendo mayormente desde el 2017 para acá, aunque siempre se ha dado este tipo de modalidad. En términos de nosotros como centro, para que tengan una idea, nosotros recibimos participantes de todas tipologías de crímenes. Me refiero maltrato a adultos mayores, maltrato a menores, fraude, robo de identidad, bullying, crímenes financieros, entre otras tipologías. Sin embargo, el 62% de la totalidad de los participantes que recibimos han sido víctimas primarias o secundarias de violencia de género. Y también esto es una estadística alarmante, porque hemos visto cómo luego del 2017 hemos experimentado como organización un aumento gradual en los casos de violencia de género que hemos estado recibiendo, y esto va atado a la realidad que vivimos como país. Así que esto es un indicador más de los problemas sociales y de la violencia que permea hacia la mujer en la sociedad puertorriqueña y en el mundo. Con todo lo que hemos presentado, nos podemos dar cuenta que el hogar, lejos de ser el lugar más seguro y que le brinde estabilidad y confort a las mujeres y las niñas, es el lugar más peligroso. Un estudio que hizo las Naciones Unidas estimó que para el 2019 87,000 mujeres y niñas fueron asesinadas alrededor del mundo. 34 fueron a manos de sus parejas o exparejas, y el 24% fueron a manos de algún miembro familiar. Así que eso lo atamos a esta premisa, que es la realidad que vivimos como, ¿verdad?, como sociedad y a nivel mundial, que el lugar más inseguro para nosotras las mujeres y las niñas es el hogar. Y eso es un poco paradójico, porque a nosotros nos socializan diciéndonos a nosotros que tenemos que tener cuidado cuando estamos en estacionamiento, cuando estamos en callejones oscuros, cuando estamos haciendo alguna diligencia, ¿verdad? Nos desarrollan en esta hipervigilancia cuando estamos fuera de nuestro hogar, porque lo que nos enseña es que fuera de nuestro hogar nos pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, la realidad es que muy pocas veces nos enseñan que dentro de la casa es el lugar más peligroso. Así que esto es algo muy triste y muy lamentable, que tengamos que vivir bajo estas condiciones desde tempranas edades hasta nuestra adultez. Así que con estos datos alarmantes, yo quisiera pasar un poco a dialogar con ustedes acerca de cuáles son esos mitos de la violencia de género, porque para nosotros poder deconstruir estos mitos tenemos que conocerlos y tenemos que identificarlos de alguna manera. Algunos de ellos ya los mencioné, por ejemplo, que la violencia de género es alguna causa, ¿verdad?, relacionada a una situación de salud mental y uso de sustancias controladas, y esto es un mito, porque ustedes o las personas que nos están viendo que trabajan con víctimas saben que usualmente este agresor en la calle, en el vecindario, en la iglesia, en el trabajo, es una persona sumamente maravillosa. Pero una vez llega al hogar, pues comete todas estas agresiones y toda esta violencia contra su pareja. Así que bien pocas personas que son agresores son pacientes de salud mental. De igual manera pasa con la utilización de sustancias controladas. Hay muchas personas que utilizan sustancias y no necesariamente se ponen agresivas, así que no hay una relación y una correlación directa entre la utilización de sustancias y la violencia de género. Otro de los mitos que podemos tener es
que la violencia de género únicamente se da desde la pobreza, y eso es un mito muy grande, porque nosotros podemos ver a diario personas de todos los niveles, ¿verdad?, económicos, que son víctimas. En muchas ocasiones hay unos niveles económicos que promueven ese silencio, ¿verdad? Ese silencio, así que eso pasa mucho con las víctimas de violencia de género que no viven en niveles de pobreza, así que se da desde todos los niveles. Otro de los mitos que podemos escuchar, y que es un mito sumamente revictimizante, es que ella se queda ahí porque quiere, o porque es masoquista, o porque le gusta que le golpeen. Eso es otro mito, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones estas mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia se quedan en estas relaciones violentas por múltiples razones, por miedo, por inseguridad, por sus hijos e hijas, por lo que piense la sociedad, por lo que piense su familia, por lo que piensa la iglesia. Así que hay un sinnúmero de resultados, ¿verdad?, que podemos ver por qué una mujer se queda en una situación de violencia de género, y en muchas ocasiones es hasta para preservar esa salud emocional de sus hijos, porque dentro del ciclo de la violencia doméstica pueden pensar que la estabilidad esa felicidad de sus hijos, ella es en la casa con su mamá y con su papá. Así que ese aspecto lo vemos mucho con las víctimas y sobrevivientes de violencia. Eh, Otro de los mitos es que los hombres son violentos por naturaleza, o sea, que nacen y automáticamente el chip de violencia lo tienen, y eso es otro mito. Nadie nace siendo violento. La violencia se aprende en los procesos de socialización. Así que es importante deconstruir ese mito. Otro de los mitos es que lo más importante para la familia es que los papás y las mamás estén juntos en un mismo espacio, ¿verdad? Y esto es una de las razones por las cuales muchas víctimas se quedan en el hogar por miedo a esos cambios que pueda haber en la vida de ese niño posterior a esa separación. Y otro de los mitos es que el abuso sexual no se da dentro de las relaciones de pareja o dentro de un matrimonio, y la realidad es que eso también es otro mito, porque vemos muchos casos de mujeres que son víctimas de abuso sexual dentro de las relaciones de pareja, muchas mujeres que se obligan a tener prácticas sexuales que ellas no desean, muchas mujeres que son obligadas a no utilizar protección durante esa relación sexual, y todos esos elementos constituyen lo que es violencia sexual y agresiones sexuales dentro de las relaciones de pareja. Y ahora un poco, ¿verdad?, para hablar cuáles son los tipos de violencia. Hay muchos tipos de violencia, sin embargo voy a mencionar aquí con ustedes algunas de las más comunes que vemos. Nosotros los profesionales de la salud cuando trabajamos con víctimas y los profesionales de la conducta. Así que la primera es la violencia psicológica, es esa violencia que no deja huella, que no deja marcas, que no deja heridas, pero es una violencia sumamente que afecta directamente a la que la sufre. Eso es otro mito, de la que no mencioné anteriormente, que se espera que una víctima de violencia de género, la única tipología de victimización sea la física, y a veces minimizamos aspectos de la violencia psicológica porque pensamos que no son considerables y que no se pueden considerar dentro del contexto de la violencia de género. Sin embargo, es importante reconocer que la violencia psicológica deja huellas en muchas ocasiones para el resto de la vida, y que es importante que estas personas que han sido víctimas de violencia psicológica puedan buscar ayuda para poder sanar esas heridas que le ha causado esos patrones de violencia psicológica que en muchas ocasiones duran años. A veces tenemos participantes que llevan 30 años, 40 años en relaciones de violencia de género, que la modalidad ha sido la psicológica. Y el deterioro que nosotros vemos a nivel emocional de esas víctimas es considerable. Son víctimas que se le ha socavado su autoestima por muchos años, que se le ha minimizado, que se les ha impedido desarrollarse.
desarrollar sus sueños, sus metas. Así que son muchas, ¿verdad? Reciben muchas participantes que su vida ha sido marcada por esta violencia durante muchos años. Así que la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que cause daño a la estabilidad psicológica, que puede consistir en lo que es la negligencia, el abandono, insultos, que lo vemos mucho, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad. Eso es parte de lo que es la violencia psicológica, comparaciones destructivas, rechazo, ¿verdad? Vemos mucho rechazo en estas relaciones de pareja, muchas humillaciones, muchos comentarios acerca del físico de la persona, que lo que tienen como fin es socavar la autoestima de esa víctima que sufre este tipo de violencia. Restricción de la autodeterminación, son personas que no las dejan tomar sus propias decisiones, que no pueden tomar ninguna decisión sin antes que la otra persona lo pueda aprobar. Vemos muchas amenazas también. Estas amenazas pueden ser a la vida de la víctima, pero también las amenazas pueden ser que el agresor se haga daño a él. Escuchamos esta frase mucho, y es que si no eres mía, no eres de nadie, por ejemplo. Así que eso, el entre líneas, lo que dice es que si no estás conmigo, algo te va a pasar. Así que eso directamente es una amenaza, y es una de las amenazas que más comunes vemos en las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Y todos estos aspectos que van socavando la autoestima, la estabilidad emocional de esa víctima, pueden conllevar más adelante a lo que es la depresión, a lo que son los ataques de pánico, la ansiedad, el aislamiento, y como mencioné anteriormente, vemos una devaluación de su autoestima, y hasta puede llegar a que una persona se quite la vida. Así que ciertamente todos estos aspectos son aspectos que comienzan graduales, ¿verdad? Y poco a poco van aumentando en severidad, en letalidad, y se hacen cada vez más continuos. La otra tipología de violencia de género que vemos en las víctimas y sobrevivientes que atendemos es la violencia física, que son todos esos daños no accidentales, utilizando la fuerza física, utilizando objetos, utilizando armas para causar lesiones, ya sea internas o externas. Así que esto puede incluir pues lo que son los golpes, lo que son los empujones, lo que es el ahogamiento, ¿verdad? Que provoca lesiones externas y lesiones internas. Y esto es algo, ¿verdad?, que nos tenemos que detener a discutir esto, porque en muchas ocasiones nosotros no vemos las lesiones físicas, porque las personas que los cometen, los hacen en lugares en donde la ropa pues cubre esas áreas. Así que vemos muchas agresiones en el área abdominal, por ejemplo, en la espalda, en la área, ¿verdad?, de los glúteos, en las partes íntimas de la mujer. Así que las agresiones a veces no las vemos. Y esto nos tiene que, ¿verdad?, que detener y poder reflexionar acerca de esto, porque hace unos años atrás, yo como trabajadora social estaba teniendo una víctima, y llegaron, ¿verdad?, de la policía, y cuando le pidieron para tomar la foto, la víctima no quería decir dónde estaban estos golpes, estas agresiones, porque no quería, obviamente, mostrarle las áreas en donde estaba. Así que no porque no veamos un golpe, no porque no veamos un moretón, no porque no veamos una herida, quiere decir que no están, ¿verdad? En muchas ocasiones están, pero están en lugares que el agresor estratégicamente ha seleccionado para agredirla, para que las otras personas no puedan ver esas agresiones y esas marcas que dejan. Otro de los aspectos y de las tipologías de la violencia de género es el componente sexual. Esto sucede mucho más
de lo que podemos imaginarnos. Y esto pasa un poco porque no, volvemos a la socialización, nos socializan nos van educando que nosotros tenemos que responderle a nuestra pareja, que tenemos que complacerlo, que tenemos que tenerlo feliz en el aspecto sexual. Así que toda esa socialización nos hace muchísimo daño. Y lo que conlleva, ¿verdad? Esto más adelante es que nosotros estemos en patrones de violencia sexual y no los sepamos identificar porque es lo que nos enseñaron como adecuado. Así que la violencia sexual es todo acto que degrada, que daña el cuerpo y la sexualidad de las víctimas. Es un atentado, ¿verdad?, totalmente contra su libertad, su dignidad y su integridad física. Es una expresión de poder, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar del poder y control, pero es un abuso de poder que implica esa supremacía masculina sobre la mujer. Dentro de la violencia sexual se pueden dar agresiones sexuales, violaciones, puede esta persona obligar a que la víctima tenga prácticas sexuales que ella no está de acuerdo, puede obligar a esta otra persona a no utilizar protección no dialoga, ¿verdad?, acerca de que él no va a utilizar protección, o sea que no hay un consentimiento envuelto. Todos esos aspectos son violencia sexual. Así que es importante nosotros reconocerlo para poder nosotros, ¿verdad?, tener en cuenta y saber cómo trabajar este aspecto con las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Y se da también lo que es la violencia económica, que esto también se da mucho. Hay una explotación económica, le prohíben tener acceso a las cuentas de banco, le prohíben tomar decisiones en relación a la economía del hogar, si es que, ¿verdad?, hay una relación en donde ambos conviven. Le tienen que dar cuentas de cuánto gasto hacen. Son personas que, por ejemplo, le dan una cantidad de dinero para ir al supermercado y estas personas sacan los recibos y ven artículo por artículo y van contando el dinero para ver en efecto si eso fue lo que costó esa compra. También se da del lado contrario, ¿verdad? Mujeres que trabajan y estas personas obligan que todo el pago de vengado sea entregado a esa otra parte, obligan a las víctimas a pedir dinero prestado que nunca van a pagar a sus familiares, a amigos, a vecinos, etcétera. Así que amenazan, por ejemplo, a la víctima que cuando rompan la relación le va a quitar todo, le va a quitar la casa, le va a quitar el carro, le va a quitar el teléfono. Esto lo vemos mucho y lo vemos mucho en clases, en grupos que económicamente están estables, en donde los agresores por mucho tiempo le han solicitado a sus parejas que no trabajen para poder, ¿verdad?, tener ese control económico sobre ella. Y más adelante, cuando estas personas, cuando las mujeres quieren romper la relación, no saben cómo hacerlo porque esta persona continuamente la ha amenazado que si lo deja, se va a tener que ir a la calle. Así que eso lo escuchamos continuamente nosotros acá que trabajamos en el CABI. Y la violencia económica se da mucho, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos también. Y ese control económico en muchas ocasiones solo que impide que la mujer pueda salir del ciclo de la violencia doméstica por miedo a lo que vaya a pasar, ¿verdad?, más adelante y más aún cuando hay hijos o hijas envueltos. Así que es importante nosotros destacar eso. Y es importante reconocer también que la violencia de género no es algo que se da de la nada, o sea, es una evolución que se da gradualmente. Muy rara vez la violencia de género comienza con un golpe. Eso se va dando con el pasar del tiempo. Y es importante que nosotros dialoguemos sobre esto porque los profesionales, por ejemplo, que trabajamos con víctimas,
escuchamos mucho decir por parte de la víctima, es que él nunca me haría daño, o él nunca me asesinaría, o él nunca le haría daño a mis hijos. Y nosotros no podemos partir de la premisa que eso vaya a ser así. Hemos visto de todo. Y lamentablemente nosotros no vamos a saber de lo que es capaz una persona hasta que cometa el acto. Así que es importante destacar que la violencia de género es un aspecto que va evolucionando. Por ejemplo, empieza con amenaza, con burlas, humillaciones, empieza lo que es ese gaslighting con la víctima, empieza a menospreciarla, empieza a hacerla dudar de sus capacidades. Así que empieza en muchas ocasiones muy sutil, pero dentro de esa sutileza ya va socavando la autoestima y la salud emocional de esa víctima. Ya más adelante es que comienzan en muchas ocasiones las agresiones físicas, los empujones, lo agarran por el cuello, le agarran los brazos, la privan de su libertad, la dejan encerrada en la casa, la van aislando de sus familiares, de las personas que ama, de las personas que son recursos de apoyo, porque lo que va a querer esta persona agresora es sacar alrededor de la víctima a todas aquellas personas que le pueden ayudar y que pueden ser recursos de apoyo para ella. Más adelante, ¿verdad? Comienza una fase grave en donde ya hay agresiones físicas, ya hay pellizcones, jalones, le arrancan el pelo, le escupen, la queman, queman con cigarrillos. Ya ahí va entrando en una etapa grave y luego entonces muy grave, y que vemos mucho, ¿verdad? Personas que han tratado de ahogar a la víctima, violaciones, uso de armas, y lamentablemente, ¿verdad? El aspecto fatal que puede llegar a la muerte. Y por eso tenemos que partir de la premisa que nosotros no podemos decir que una persona no va a llegar a asesinarnos, ¿verdad? O nosotros, los profesionales que trabajamos con víctimas, pensar y dar por sentado que esa persona no es peligrosa y que esa persona no llegaría a una fase de grave o muy grave, o fatal, porque la realidad es que es un aspecto evolutivo. La violencia de género tiene un aspecto evolutivo que poco a poco se va incrementando la frecuencia y la letalidad de las agresiones. ¿Y cómo nosotros podemos identificar una víctima o sobreviviente de violencia de género? Pues hay unos indicadores físicos, pero también hay unos indicadores emocionales que nos pueden permitir a nosotros y también, ¿verdad?, la ciudadanía de identificar si hay algo diferente en esa víctima y esa sobreviviente. Siempre se van a dar cambios abruptos, así que nosotros como ciudadanos podemos estar alertas a los mismos y podemos identificar cuando una persona dejó de ser de esta manera para, ¿verdad?, comportarse de esta otra manera. Así que los indicadores físicos, en muchas ocasiones las víctimas niegan el abuso, a pesar de tener marcas en el cuerpo, a pesar de tener cicatrices visibles, moretones, heridas, así que hay una negación de esos indicadores físicos. Explican por qué entonces tienen ese golpe, pero la explicación que nos dan no son compatibles con la herida que estamos viendo. Así que vemos, por ejemplo, víctimas y sobrevivientes que tienen la cara diversos moretones y te dicen, no, es que me caí y me di en la cara, y vuelve la otra semana otra vez moretones, y esta vez entonces se cayó por las escaleras, o se levantó de noche sonámbula y se cayó y se dio con la mesa de noche. Así que estos son, ¿verdad?, aspectos que no son compatibles con la versión que nos está dando la participante en este caso. También vemos que en muchas ocasiones la violencia física comienza con el primer embarazo. Lamentablemente nosotros también hemos atendido a muchas mujeres que así como expreso, la violencia física empezó con el primer embarazo y hasta han tenido daño
¿verdad? Ese efecto producto de esas agresiones provocadas por esta persona agresora. Y también se da lo que es la agresión sexual, ¿verdad? Esos indicadores de abuso sexual que también los pueden las víctimas presentar. ¿Y cuáles son esos indicadores conductuales? Pues eh, esto es en muchas ocasiones lo que nos da esa bandera de alerta, más allá de los indicadores físicos, muchas veces son indicadores emocionales, lo que nosotros, ¿verdad? Las personas que estamos fuera de situación de violencia, vamos viendo en las víctimas y sobrevivientes. Un indicador muy común es que esta víctima o sobreviviente, anda acompañada todo el tiempo por su agresor. Y no es acompañada a hacer alguna gestión, es que todo el tiempo la presencia de esa persona está ahí. Por ejemplo, esta persona que viene a buscar algún servicio esencial, por ejemplo, va a solicitar el pan y esta persona está ahí continuamente, o va a una cita médica y esa persona está continuamente y a pesar de que el médico solicita que salga, esta persona muestra resistencia porque tiene que estar con esa persona todo el tiempo. Por ejemplo, siempre voy a recordar este caso, ¿verdad? Hace muchos años de esta mujer que estaba solicitando, ¿verdad? Un incentivo económico y la entrevista teníamos que hacerla directamente a la persona, pero esta persona no quería salir del espacio. Insistía que se quería quedar ahí con la víctima porque él era y que parte del negocio. Y le volvíamos a solicitar que se retirara, que la entrevista era con ella, y él volvía a insistir que él era parte del negocio. Así que esa insistencia, ¿verdad? Nos dio una bandera de alerta, porque ciertamente pudimos reconocer que había algo diferente y que había algo que no estaba bien con esta dinámica de poder y control en donde yo tenía que estar todo el tiempo con la víctima. Otra de las cosas que se da mucho es que esta víctima o sobreviviente no contesta las preguntas que son dirigidas a ella. No se atreve a contestar, titubea, mira al agresor o la agresora como para buscar validación de lo que yo voy a decir, está nerviosa, está ansiosa, así que esos son elementos que también nosotros podemos identificar, o por ejemplo estamos en una fiesta o estamos en una reunión familiar y alguien le hace una pregunta a esta persona, cualquiera que sea, y la parte agresora contesta por ella, toma decisiones por ella, le exige lo que esa persona va a comer, le selecciona los alimentos, ¿verdad? Y vemos dinámicas de poder y control dentro de esas acciones. Actúan de manera sumisa, es ambivalente, por ejemplo, esto se da mucho, las mujeres tienen el deseo de salir de esa relación, pero al mismo tiempo no quieren irse de la casa o un día quieren dejar a esta parte agresora y al otro día deciden no hacerlo. Y esto es bien común y obviamente esto tiene que ver con lo que es el ciclo de la violencia doméstica, con lo que es los efectos que ha tenido esa violencia de muchos años en la salud emocional y en la toma de decisiones de la víctima. Así que vemos una ambivalencia constante. Pasa mucho también que cuando hay algún incidente, por ejemplo, esta mujer llega a algún hospital con algunas heridas visibles y que físicamente, ¿verdad? Podemos ver que fue agredida. Pues comienza a describir el incidente de manera ambivalente, de manera evasiva, o no quieren contestar preguntas, o no quieren mirar a ese doctor o a ese policía que le está haciendo las preguntas. Así que toda esa ambivalencia también es producto, ¿verdad? Y es indicador a nivel conductual de la violencia de género. La violencia de género provoca que en muchas ocasiones hayan síntomas psicosomáticos, o sea, esta persona que comienza a tener ataques de pánico, comienza a tener ansiedad, sensación de ahogo, depresión,
Y también puede pasar, ¿verdad?, que tengan quejas agudas de dolores crónicos, por ejemplo, dolores de estómago, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, alteraciones en los patrones de sueño. Todas estas alteraciones, ¿verdad?, a nivel emocionales y a nivel física, en muchas ocasiones somatizando toda esa violencia que lamentablemente la víctima y sobreviviente está experimentando en esta relación de pareja. Y puede haber también un historial de utilización de sustancias controladas y alcohol y problemas de salud mental posterior a este evento de violencia. Y hace muchos años, cuando yo estaba estudiando en la universidad, nosotros hicimos un estudio con mujeres que estaban en un residencial de tratamiento y el 98% de esas mujeres que estaban en residencia de tratamiento habían sido víctimas de violencia de género previo a la utilización y abuso de sustancias controladas o alcohol. Así que hay una correlación sumamente directa entre lo que son experiencias de trauma versus, ¿verdad?, los problemas y las situaciones de salud mental que pueden ir evolucionando a lo largo de la vida cuando uno experimenta algún trauma. Y obviamente la violencia de género es un trauma sumamente severo para las personas que lo viven y que lo sufren. Nosotros, ¿verdad? Nos gusta discutir esto con todas las personas para que podamos comprender por qué a veces se nos hace difícil salir de una situación de violencia de género. Y es que la violencia de género es cíclica, es un ciclo. Y esto no es un mito, esto es la realidad. Este ciclo, en muchas ocasiones, cuando inicia, va iniciando por un espacio de tiempo en cada una de estas fases. Ya cuando se va agravando la situación de violencia de género, estas fases se van acortando, así que el ciclo es mucho más continuo que cuando inicié la situación de violencia de género. Así que la primera fase de la violencia es esa fase de tensión. Ahí es donde se manifiestan los insultos, las escenas de celos que son tan comunes, el control, por ejemplo, se empiezan a aparecer a lugares inesperadamente, al trabajo, o sigue a la víctima, tiene mucho, se experimenta mucho lo que es esa ley de silencio, esa ley de hielo, yo me enojo contigo y no voy a hablar contigo por semanas, pero la motivación que tiene esto es herir y tiene, ¿verdad?, violentar lo que es la salud emocional de la víctima. Hay un malestar constante, así que todas estas cosas se dan en la fase de tensión. Luego entonces llega la fase de agresión, que se dan, ¿verdad?, todo tipo de agresiones físicas, golpes, rompen objetos, amenazan, maltratan a los animales, que también se da mucho en las relaciones de violencia de género, pueden ocasionar, ¿verdad?, lesiones graves y hasta la muerte. Así que en esa fase de agresión, en donde se da todas esas tipologías que mencioné anteriormente de violencia, y esta fase es la fase en donde tiene un efecto perjudicial en lo que es la salud física y emocional de la víctima y lamentablemente puede llevar hasta la muerte. Y luego entonces llega la fase de reconciliación o luna de miel. Ahí es donde experimentamos una calma, hay muchas promesas de que esto no va a volver a pasar, perdón, le piden perdón, le compran detalles, tratan de conquistarla con atenciones románticas, con cenas, con salidas. Así que esta fase de conciliación o luna de miel es donde ese agresor se encarga, ¿verdad?, de convencer a la víctima que esta es la última vez que va a pasar este incidente. Y luego entonces que pasa esa fase, comienza nuevamente el ciclo. Así que este ciclo, ¿verdad?, como mencioné, va a ser por unos espacios de tiempo, pero más adelante, cuando en la situación de violencia de género cada vez sea más continua, pues obviamente estas fases van a ir disminuyendo, ¿verdad?, su tiempo, ¿verdad?, entre una y la otra. Y esto que le estoy mostrando es una de las herramientas que nosotros mayormente utilizamos
cuando trabajamos con víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Pero también ha servido para que muchas personas reconozcan si están en una situación de violencia de género. Y es que les comparto esto porque en muchas ocasiones yo me siento con las víctimas y sobrevivientes y comenzamos a llenar estos espacios que ustedes ven, ¿verdad? En pantalla, para que ellas me expresen ejemplos específicos de esta rueda de poder y control. Y es que lamentablemente nosotros hemos normalizado la violencia. Nacemos, nos desarrollamos en ambientes violentos en muchas ocasiones. Si la violencia no proviene del hogar, viene de la sociedad, la encontramos en las instituciones formales, la encontramos en las interacciones que vemos ¿verdad? En la sociedad. Así que nosotros normalizamos la violencia, obviamente por esos procesos de socialización, y a veces se nos hace bien difícil nosotros reconocer que estamos en una situación de violencia de género. Así que para eso está este instrumento, ¿verdad? Que es la rueda de poder y control, que nos permite a nosotros realmente identificar qué elementos de esa rueda yo estoy experimentando en mi relación de pareja. Y si hay elementos que yo estoy experimentando en mi relación de pareja, sin lugar a dudas hay dinámicas de poder y control, y sin lugar a dudas pudiéramos estar y estamos en una situación de violencia de género. Así que dentro de esa rueda, nosotros encontramos lo que es la intimidación, y esa intimidación se da a través de miradas, a través de acciones, de gestos, destrozar objetos, la intimidamos rompiéndole cosas personales, maltratando a sus animales o a sus mascotas, mostrándole armas, mostrándole, ¿verdad?, armas blancas o armas de fuego. Así que todo ese proceso de intimidación se da en muchas relaciones de pareja. A veces se da dentro del contexto del hogar, pero pudiera darse cuando estamos en la fiesta, cuando estamos interactuando con nuestros familiares, en donde yo voy a decir algo y me miran para que yo no diga nada, ¿verdad? Toda esa intimidación se da desde el contexto de, ¿verdad? Del hogar, si es que es una pareja que convive en el hogar, o también se puede dar en la sociedad en general y en las interacciones que yo tenga a nivel social fuera de donde resido. También se da mucho, como mencionamos, el abuso emocional, la hacemos sentir inferior, la hacen sentir mal, la insulta con apodos ofensivos, hace pensar que está loca, se da mucho el gaslighting, y el gaslighting es una película de muchos años atrás en donde esta persona, este agresor, le apagaba las luces a la víctima, y cuando ella preguntaba, él le decía, no, es que aquí nosotros no hemos pagado luces, o le escondía objetos y le reclamaba, es que yo los puse aquí porque la motivación de esa persona era hacer sentir que esta persona no tenía ningún tipo de capacidad, que había perdido sus capacidades y que había desarrollado algún problema de salud mental, que estaba imaginándose todas estas cosas que él estaba provocando. Confundirla a propósito, humillarla, hacerla sentir culpable de lo que pasó, de las agresiones. Y esto lo vemos mucho, ¿verdad? Porque ese sentimiento de culpa, las víctimas las cargan, y lo que escuchamos mucho es que no quieren hacerle daño a esa otra parte porque esta otra parte se ha encargado durante años de hacerla sentir culpable de todo lo que pasa, inclusive la hacen sentir culpable de las propias agresiones. Yo te golpeé porque tú hiciste esto, o yo te grité o te insulté porque tú me lo provocaste, porque tú me provocaste, ¿verdad? Eso puede ser manifestaciones que podemos escuchar de estas personas agresoras cuando cometen estos actos. Se da mucho lo que es el aislamiento, y eso es uno de los indicadores y una de las banderas de alerta que muchas familias experimentan, ¿verdad? A veces no vemos ninguna de estas otras cosas, pero de momento esta persona que compartía mucho con nosotros ya no comparte, ya no nos contesta llamadas, se mudó de pueblo, ya no vive cerca de nosotros. Así que este aislamiento se da mucho con las víctimas de violencia de género. Controla, ¿verdad?, todo lo que hace, a quién puede ver, con quién puede relacionarse, con quién puede hablar, limita toda su vida social y utiliza los celos para justificar sus actos, ¿verdad? Escuchamos, por ejemplo, ay, yo no quiero que tú te relaciones con X persona porque esa persona no quiere el bien para ti, o no te quiere ver bien, o no nos quiere ver a nosotros bien como pareja.
O podemos escuchar también que, por ejemplo, no te relaciones con X amiga porque te sonsaca, porque ya no entiende que tú estás en una relación de pareja, o no te relaciones con tus padres porque ellos no me aceptan, ¿verdad? Esto puede ser una de las manifestaciones que mayormente nosotros podemos escuchar cuando trabajamos y intervenimos con víctimas y sobrevivientes. Y es importante, ¿verdad?, que todas las personas que nos están sintonizando hoy, que no trabajan directamente con víctimas y sobrevivientes, sepan estos indicadores, porque quizás una persona muy allegada a ustedes puede estar pasando por situación de violencia de género y ustedes aprendiendo estas dinámicas de poder y control pueden identificar si en efecto esta persona necesita ayuda. Se minimiza, se niega y se culpa, se minimiza el abuso, ¿verdad? Eso no es un big issue, ¿verdad? Lo que pasó, esa discusión, eso es irrelevante, qué pasa en la página, ¿verdad? Todas estas cosas las podemos escuchar. Niegan el abuso, yo no te dije eso, yo no te empujé, yo no te golpeé, tú te golpeaste, tú te caíste, yo te aguanté para que tú no te hicieras daño, ¿verdad? Todas esas cosas las escuchamos mucho cuando escuchamos, ¿verdad?, las víctimas expresarnos, ¿verdad?, las situaciones tan lamentables que han vivido. Se da mucho la manipulación de los niños y lo que es el hacerla sentir culpable, ¿verdad? Usar a los niños como intermediarios, usar las visitas con los niños para molestarla, para amenazarla. Se da mucho lo que es la alineación parental también, tratar de ganarme, ¿verdad?, a ese hijo para que ese hijo esté a favor mío y ¿verdad?, no quiere estar, por ejemplo, con su mamá o no quiere relacionarse con su mamá. Esos son indicadores de manipulación de niños. El privilegio masculino, lo que es tratarla como a la sirvienta, no dejarla tomar decisiones importantes, no dejarla administrar la economía del hogar, actuar como el rey de la casa, esta persona que define los roles de hombre y mujer. Por ejemplo, tú vas a fregar, a mapear, a barrer y yo me voy a encargar de proveer porque yo soy el proveedor de la casa, ¿verdad? Esas son las dinámicas que se dan dentro de ese privilegio masculino. Y que es muy difícil a veces de construir eso porque volvemos, nos desarrollamos y nos socializamos desde ese privilegio masculino y no se nos hace fácil reconocer si en efecto esto es una dinámica de poder y control porque es lo que he vivido toda mi vida. Y el abuso económico, como ya la mencioné anteriormente, ¿verdad?, no dejarla trabajar, quitarle el dinero, no informarle que es lo que él gana, ¿verdad? Estas personas que no tienen ni siquiera acceso a sus propias cuentas, personas que le dan una mesada en That's It y no tienen acceso, ¿verdad?, a ningún tipo de cuenta. Así que eso se da dentro de lo que es el abuso económico, dentro de lo que es la red de poder y control. Así que este instrumento es un instrumento muy importante para que ustedes puedan utilizarlo en su diario vivir y podamos identificar si alguna persona o inclusive yo estoy pasando por una situación de violencia de género. Y ahora, ¿verdad?, vamos a entrar en el contexto actual y es que, como mencioné anteriormente al principio de la presentación, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos y a todas. Imagínese usted estar pasando esta pandemia encerrada con el agresor 24/7, ¿verdad? Esto es literalmente ha sido una pesadilla para las víctimas y sobrevivientes del crimen y de violencia de género, lo que ha provocado es que se ha visto, ¿verdad?, a nivel mundial un alza no tan solo en los incidentes de violencia de género, sino también en la cantidad de feminicidios. Así que esto es un asunto global que en muchos países han tenido que atajar esta situación con diferentes alternativas educativas, campañas, recursos que le han otorgado a las organizaciones, recursos que le han otorgado a las víctimas y sobrevivientes para poder atender esta situación de violencia de género aún en la pandemia, porque esto es una prioridad, debería ser una prioridad para todos los países, incluyendo para este. Así que, ¿cómo estamos a nivel mundial? Pues yo les traje algunos ejemplos de los incidentes de violencia y de la alza de violencia que están experimentados a nivel mundial. Y, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, todos los crímenes, excepto la violencia de género, disminuyeron. Así que
podemos observar las situaciones reales que experimentan las víctimas dentro de este contexto. La línea de atención a víctimas de violencia de género en Bogotá registró un 225% más de las llamadas que de costumbre. Así que el incremento en Bogotá ha sido exacerbando, ¿verdad?, posterior a la pandemia. En Bolivia, los crímenes contra las mujeres aumentaron un 60%. En México, 163 mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena. En Chile, por ejemplo, las llamadas a la línea de atención aumentaron un 500%. En China, por ejemplo, las llamadas telefónicas para reportar incidentes de violencia de género se han triplicado. Así que ya estamos, ¿verdad?, viendo cómo nosotros a nivel mundial estamos experimentando esta situación de violencia de género, obviamente que se ha exacerbado por el aislamiento y por el encierro, ¿verdad?, y el confinamiento que están confrontando las víctimas de violencia de género. Para ponerlos en contexto de Puerto Rico, desde el 15 de marzo hasta el 19 de abril se han reportado 643 incidentes de violencia de género. También organizaciones sin fines de lucro y albergue que trabajan con las víctimas de violencia han visibilizado el aumento de casos de violencia. Y otra parte de las organizaciones y de los albergues que trabajan con víctimas del crimen y específicamente las líneas de ayuda han experimentado una disminución en las llamadas de las víctimas. Obviamente esto lo podemos correlacionar con el hecho de que las víctimas están 24/7 con los agresores, lo que disminuye las probabilidades que las mismas soliciten ayuda. Y yo quise traerles este dato porque si alguien plantea que las estadísticas de violencia de género han disminuido durante la cuarentena, esto no quiere decir que estén disminuyendo los casos de violencia de género. Es muy probable que la violencia de género se esté dando de la manera más grave que puede llegar a la letalidad, pero no hay en muchas ocasiones oportunidad a que esta persona haga la llamada y busque ayuda. Así que cuando hablamos de estadística, pues tenemos que ser cuidadosos en decir en ocasiones que no estamos recibiendo las suficientes llamadas o no estamos recibiendo, por ejemplo, referidos. Sin embargo, esto es completamente natural dentro de un contexto de encierro, dentro de un contexto que partimos de la premisa que los espacios para esta víctima buscar ayuda cada vez son más limitados. Así que estamos viviendo una pandemia dentro de otra pandemia. La violencia de género previo al COVID ya era una pandemia a nivel mundial. En Puerto Rico, desde el 2017, hemos visto cómo esas estadísticas se han ido disparando y cómo muchas organizaciones y grupos feministas han solicitado que se declare un estado de emergencia para poder atender la emergencia que vivimos en relación a lo que es la violencia de género. También, volviendo, ¿verdad?, a los datos mundiales, en Argentina se ha disparado la violencia de género y yo quise traerle, ¿verdad?, una cita de una persona, una argentina, que dice que ninguna mascarilla nos protege de la violencia. Esa es la verdadera pandemia. Dice Dolores Iglesias, una argentina cuya madre y hermanas fueron asesinadas en su casa durante la pandemia. Así que esta cita nos pone en contexto la verdadera pandemia que vivimos, ¿verdad?, a nivel mundial en relación a la violencia de género y cómo en muchos países lamentablemente no hay mecanismos de protección para estas víctimas y sobrevivientes del crimen. Así que la lucha, ¿verdad?, contra la violencia de género debería ser parte vital para la respuesta de los países frente al COVID-19. Así que esto es algo sumamente importante y debe ser una prioridad para todos los países, incluyendo para Puerto Rico. También, ¿verdad? Nosotros cuando miramos el contexto del COVID-19,
nos damos cuenta que en muchas ocasiones, y es algo que, ¿verdad?, que sabemos y que conocemos, pero que la pandemia nos lo refuerza, que las mujeres en su gran mayoría siempre tienen algunos espacios seguros a que acudir, ¿verdad? Están las escuelas, cuando llevan a los niños, es un periodo seguro, pudiera ser un periodo seguro para ellas, en el supermercado pudiera ser un periodo seguro para ellas, cuando se relacionan con sus familiares, por ejemplo. Así que durante esta pandemia las mujeres en su gran mayoría han dejado de tener esos espacios seguros, o sea, que no tienen espacios seguros en muchas ocasiones para acudir y buscar ayuda. Así que esta es una situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento. Las circunstancias actuales complican este panorama para las víctimas, ya que pueden confrontar limitaciones, como mencioné, para acceder a los teléfonos, para hacer esas llamadas, para los recursos de apoyo y para tener esos accesos a los servicios públicos, como es la policía, como es la justicia, como son los servicios de carácter social, como son los servicios de carácter esencial, por ejemplo, alimento, vivienda, plan médico, ¿verdad? Todos estos recursos de apoyo a nivel ambiental se ven limitados durante este periodo de pandemia. Estas limitaciones, el mensaje que le pudiera estar llegando a los agresores es que hay una impunidad, o sea, que no importa lo que suceda durante esta pandemia, esta víctima sobreviviente no va a poder buscar ayuda, no va a poder acceder a estos recursos de apoyo a nivel social y a nivel legal para poder atender esta situación y para poder recibir servicios. Así que esto es lo que le lleva al agresor, es este mensaje de impunidad que es tan peligroso. Muchos estudios reflejan que lo que estamos confrontando como país y como a nivel mundial con el COVID-19 es muy parecido a lo que es una catástrofe y un desastre, ya que los agresores, ¿verdad?, aprovechan esta circunstancia que les produce la limitación de movilidad para incrementar la violencia. Y esto es muy parecido a lo que vimos en las huracanes Irma y María, que experimentamos, todas las organizaciones y los centros de servicio, una alza considerable posterior a estos eventos. Y desde el huracán Irma y María, nosotros no hemos visto una disminución, al contrario, todos los casos se han ido disparando, porque, como mencioné anteriormente, estas personas agresoras aprovechan esta circunstancia que les limita la movilidad, esta circunstancia de confinamiento, esta circunstancia de aislamiento social, para poder incrementar la violencia. Así que, ¿cómo nosotros, verdad, podemos orientar o podemos ayudar a las víctimas y sobrevivientes? Pues es esencial, ¿verdad?, que durante esta pandemia nosotros sepamos que hay servicios a distancia y a nivel ambulatorio que se están ofreciendo. Los albergues para víctimas de violencia de género no han hecho una labor titánica porque no han parado sus servicios. Así que siempre hay alternativa para que la víctima de sobreviviente pueda salir de esta situación que puede, ¿verdad?, atentar eventualmente contra su vida. Así que dentro de estas alternativas que nosotros tenemos que podemos proveer a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género es poder trabajar un plan de escape ante la violencia de género durante esta pandemia. Así que este plan de escape es un plan que va a proveerle unos pasos a seguir en caso de que esta persona tenga que escapar para proteger su vida y la de los menores o las menores si hay niños o niñas en el hogar. Así que esto es algo bien importante porque en muchas ocasiones un plan de escape es lo que les salva la vida a la víctima y sobreviviente de violencia. Así que lo primero, ¿verdad?, que debemos saber es que, y la primera sugerencia es que esta víctima o sobreviviente vaya desarrollando, vaya creando un maletín de emergencia muy parecido a los maletines
y a los bultos de emergencia que tuvimos que hacer, ¿verdad? Posteriores a los terremotos que lamentablemente experimentamos, pues es muy parecido a eso. Este bulto o maletín debe incluir pertenencias de primera necesidad, muda de ropa, artículos de aseo personal, medicinas de rutina, medicinas para los niños, si tienen niños, para ellos, ¿verdad? Artículos de higiene. Así que este maletín debe tener incluido todo lo que usted cotidianamente utiliza diariamente. Y esas cosas importantes, como son los medicamentos, que obviamente si usted se moviliza, tiene que continuar con estos tratamientos. Así que es importante, ¿verdad? Que usted pueda trabajar, ¿verdad? Y hacer este maletín. Obviamente, si vivimos con el agresor o la persona agresora, no debemos tener este bulto visible, o sea, que vaya a ponerlo sobre aviso acerca de nuestro plan, sino que tenemos que ponerlo en algún punto estratégico que esta persona no tenga acceso. Y estos puntos estratégicos pueden ser, por ejemplo, algún lugar que él no visite, algún lugar de alguna persona de confianza que yo pueda dejar este bulto. Así que las víctimas deben incluir este maletín o este bulto dentro de esta planificación para escapar, ¿verdad? Eventualmente de la situación de violencia que vive. Y es importante, ¿verdad? Que la víctima y sobreviviente tenga el teléfono todo el tiempo a la mano, que siempre esté cargado, o sea, que siempre tenga carga por si tiene que hacer alguna llamada de emergencia que lo pueda hacer. Dentro de maletín que hablamos, ¿verdad? Debe tener todos los documentos importantes, por ejemplo, certificados de nacimiento, plan médico, documentos, seguro social, por ejemplo, de usted, si hay niños, pues los documentos de los niños. Debe tener también, si tiene algún tipo de dinero, ¿verdad? Disponible, pues pudiéramos guardarlo dentro de esos documentos. Así que debe ser todos estos documentos importantes que usted pudiera necesitar en algún otro lugar fuera de donde usted reside. Bien importante, ¿verdad? Siempre involucrar a alguna persona de confianza o algún recurso de apoyo. En muchas ocasiones, esta persona o este recurso de apoyo es la persona que pudiera estar recibiéndola una vez usted salga de su casa, o puede ser esta persona que ponga sobre aviso a las autoridades en caso de alguna situación de peligro. Así que es esencial poder contar, ¿verdad? Con ese recurso de confianza, con ese recurso de apoyo que le pueda apoyar en este proceso. Bien importante, ¿verdad? Durante este plan de escape tenemos que planificar cómo nos vamos a movilizar, ¿verdad? Si tenemos algún vehículo para poder movilizarnos, o si voy a contar con esta persona, recursos de apoyo para poder salir, o si puedo llamar a algún Uber, o etcétera, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer ese proceso de transportación para salir de ese lugar? Bien importante también crear una clave para que te puedas comunicar con tus seres queridos, con tus allegados o recursos de apoyo. Y esto es algo bien importante que yo quería traer, porque a nivel mundial nosotros hemos podido ver y experimentar, ¿verdad? Diferentes campañas educativas con relación al desarrollo de código para buscar ayuda. Y yo estoy compartiendo con ustedes la presentación un ejemplo. Esta campaña se desarrolló en Canarias, y es que esta persona, ¿verdad? Se le insta a las mujeres que son víctimas de violencia de género que vayan a una farmacia o que vayan a un supermercado, que soliciten la mascarilla 19. Y esto es un código para dejarle saber a esta persona que es momento de que busque ayuda, ¿verdad? Que haga las llamadas para que esta persona pueda ser ayudada de manera inmediata. También hemos visto, por ejemplo, otras campañas en Latinoamérica de estas personas, ¿verdad? Víctimas y sobrevivientes, que hace la llamada al 911 a pedir una pizza. Eso es un anuncio, ¿verdad? Que están divulgando por diferentes países de Latinoamérica, y esta persona, ¿verdad? Que contesta esa llamada al otro lado del 911, le pregunta, es que aquí nosotros no vendemos pizza, la persona insiste,
que quiere una pizza, empieza a dar los detalles y la persona del 911 le pregunta si está bien y entonces la víctima le dice que no. Y entonces ahí envían ayuda. Así que a nivel mundial se han desarrollado múltiples campañas educativas para que las mujeres durante la cuarentena puedan buscar ayuda, porque se sabe y se parte de la premisa que están en un nivel mayor de riesgo con este encerramiento, ¿verdad? Que están confrontando. Así que estas mismas claves nosotros las podemos desarrollar y las podemos planificar dentro de nuestro plan de escape. Por ejemplo, como mencioné, llamar al 911 y pedir alguna pizza de queso, acordar con una persona de confianza, algún código si necesita ayuda. Por ejemplo, yo si estoy en alguna situación de peligro, a mi persona de confianza yo le voy a escribir un punto. Y ya esto es algo que yo discutí con ella. Así que esta persona que es de confianza, cuando recibe el punto, esto quiere decir que necesita ayuda de manera inmediata. Así que estos códigos los pudiéramos trabajar con la persona de confianza para que ella pueda alertar y puedan enviar, ¿verdad?, ayuda de manera inmediata. O, por ejemplo, acordar con alguna vecina, si es mi recurso de apoyo, que yo voy a cerrar y abrir la ventana una cantidad de veces si estoy en alguna situación de violencia, una situación de peligro. Así que todos estos procesos de código y todos estos procesos de clave es lo que en muchas ocasiones puede alertar a estos recursos de apoyo para que puedan buscar ayuda y que puedan, ¿verdad?, asistirle de manera inmediata. Bien importante también adicional que dentro de este plan de escape la víctima debe tener una libreta con todos los teléfonos importantes y al finalizar la presentación voy a compartir teléfono. Pues porque en muchas ocasiones el celular no nos graba los números o si no tenemos acceso a nuestro teléfono podamos hacer la llamada a estos lugares, ¿verdad?, accesando el teléfono de ese recurso de apoyo. También es importante tener una libreta porque en estos procesos, ¿verdad?, por ejemplo, si la participante o la víctima desea llamar a la policía, pues que anoten ese número de placa de la persona que le tomó la querella, que le anote el número de querella. Todos esos procesos es importante nosotros escribirlos y mantenerlos a récord porque estos son procesos sumamente difíciles, sumamente traumáticos y en este tipo de procesos tendemos a olvidar muchas de las cosas, ¿verdad? O muchas de las gestiones que llevamos a cabo para, por ejemplo, solicitar una orden de protección o hacer alguna querella a la policía en una situación, ¿verdad?, de violencia de género. Y utilizar recursos de apoyo como son las organizaciones, como son las agencias que continuamos trabajando, ¿verdad?, algunas de manera presencial y otras a distancia para atender a las víctimas y sobrevivientes del crimen. Dentro de la pandemia, muchas organizaciones, incluyendo agencias como la rama judicial, han tenido que articular y han tenido que desarrollar otras estrategias para que los servicios a nivel judicial puedan ser accesibles para las víctimas, porque tenemos que partir de la premisa, ¿verdad?, que las víctimas no pueden esperar. No es que llegó la pandemia y todos los servicios se detienen y cuando termine la pandemia reanudamos servicios. Eso no funciona de esa manera. Partimos de la premisa que nosotros tenemos que continuar brindándole servicios a las víctimas y sobrevivientes del crimen y de violencia de género, así que es importante nosotros hacer esa salvedad. Y dentro de esas modificaciones y de esos cambios a las estructuras, la rama judicial ha provisto una serie de mecanismos para poder solicitar las órdenes de protección, ya sea de manera presencial o a distancia. Así que es importante, ¿verdad?, reconocer y destacar que si hay alguna persona que está pasando por situación de violencia y su vida corre peligro, es importante, ¿verdad?, que considere la alternativa de solicitar una orden de protección bajo la ley 54. Y a manera de distancia, ya esto usted lo puede hacer completamente en línea a través de la rama judicial.pr. Ya está el formulario completo en línea. Ese formulario se completa, son unas preguntas ¿verdad?, que se van llenando y se va a enviar y se va a atender esa orden de protección. Yo sé que a veces estos procesos son sumamente complejos y estos formularios son en ocasiones complejos para llenar, así que las organizaciones también están montando asistencia y apoyo para ir dirigiendo a la víctima y sobreviviente de violencia de género para que pueda completar esa orden de protección en línea. También están operando 13 de las salas
de investigaciones judiciales, y también en los cuarteles están haciendo, ¿verdad?, videoconferencias con los jueces. Es importante nosotros destacar que todas las personas que tenían orden de protección que vencían posterior al 16 de marzo, esas órdenes ex parte fueron extendidas. Así que esa vigencia es extendida hasta que se pueda ver esa vista. No sabemos si eventualmente se van a ver de manera por videoconferencia o presencial, ¿verdad? Todo va a depender de la información que dé la rama judicial, ¿verdad?, en los próximos meses. Ya estamos terminando, pero no quisiera finalizar la presentación sin antes destacar qué cosas son imprescindibles en el manejo de la violencia de género, ¿verdad? Y la atención de las víctimas y sobrevivientes durante la pandemia. Y va a depender mucho de la respuesta de los estados y de los gobiernos para nosotros poder atender de manera efectiva y eficiente a las víctimas y sobrevivientes del crimen, garantizando su seguridad y la satisfacción de sus necesidades básicas durante este periodo. Así que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hace una serie de sugerencias y estas sugerencias las hacen a nivel mundial de cómo los estados y cómo los gobiernos pudieran atender, ¿verdad?, esta situación, esta pandemia de la violencia de género dentro de la pandemia del COVID. Así que lo primero que ellos sugieren es aumentar las inversiones en servicios en línea y apoyo económico a las organizaciones que prestan servicios, albergues y ambulatorios. Esto es algo sumamente esencial. Nosotros, las organizaciones y los albergues, trabajábamos de una manera previo al COVID y ahora hemos tenido, ¿verdad?, que transformar nuestro trabajo a un tipo de trabajo que sea mayormente a distancia, ¿verdad? Mayormente las organizaciones ambulatorias, de servicios ambulatorios. Así que esto lo que conlleva es que las organizaciones por sí mismas han tenido que incurrir en unos gastos exorbitantes en términos de la preparación y la disposición de mecanismos para poder atender a estas personas a distancia. Y esto puede incluir, por ejemplo, material protector para los participantes, para las víctimas, en los albergues o en los centros de servicio. Esto ¿verdad?, incluye todo lo que es el acceso a la tecnología, lo que es la transformación de servicios a distancia, que estos servicios, ¿verdad?, son sumamente costosos porque son licencias que uno adquiere, ¿verdad?, que tienen que tener unos HIPAA compliance que respondan, ¿verdad?, y que protejan la confidencialidad de esos participantes. Las líneas de apoyo, pues como mencionamos, continuamente reciben llamadas, así que hay que fortalecer esas líneas, quizás con más personal, o brindar la oportunidad a otras organizaciones de poder desarrollar sus propias líneas. Así que la ONU ha establecido que hay que aumentar la inversión en servicios para las víctimas. Y si los estados y los gobiernos han podido aumentar la inversión para servicios de salud, tenemos que partir de la premisa que esto tiene que ir de la mano con los aspectos sociales. Nosotros no podemos segmentar esta situación de la pandemia solamente con un aspecto de salud, porque esto es solamente una ínfima parte de todo lo que se desencadena de un proceso de pandemia, un proceso de confinamiento. Bien importante, la ONU establece que aseguremos que los procesos judiciales se continúen ofreciendo, que se crean sistemas de alerta de emergencia en espacios frecuentados, y ahí un poco hablamos de la campaña, por ejemplo, de la mascarilla 19 o esta campaña de llamar al 911 y pedir una pizza. Pero también esto puede incluir el desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones, que eso es una de las cosas que estuve viendo, ¿verdad? Aplicaciones que se han desarrollado, por ejemplo, de compra en línea, y realmente es una aplicación que es para que las víctimas puedan marcar quizás algún artículo, y eso va directamente a un cuartel de la policía, y la policía llega directamente a la residencia de esa persona por medio del PIN que provee la aplicación. Así que toda esa inversión en esos sistemas de alerta de emergencia es sumamente importante, porque tenemos que partir de la premisa, como mencionamos, que las víctimas se encuentran confinadas con sus agresoras 24/7. Declarar los albergues como servicios esenciales, desarrollar e implementar formas seguras de que las mujeres busquen apoyo sin poner sobre aviso a los agresores.
Es también imprescindible el apoyo económico, los estímulos en busca de satisfacción de necesidades básicas. La pandemia ha acrecentado la situación de pobreza que viven las mujeres. Las mujeres han perdido sus empleos. Las mujeres han tenido que asumir unos roles adicionales 24/7, por ejemplo, trabajan desde el hogar, tienen a los niños, tienen que hacer el homeschooling, así que la vida y los roles se han duplicado. Así que es importante nosotros desarrollar mecanismos que garanticen las satisfacciones básicas, como es el alimento, como es la vivienda segura, como es el acceso, ¿verdad?, a electricidad, como es el acceso a servicios de agua potable, plan médico. Así que es importante, ¿verdad?, que esas necesidades dentro de esta situación de confinamiento puedan ser, ¿verdad?, puedan satisfacerse. Es bien importante aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, ese reconocimiento del Task Force Social como parte imprescindible para atender esta situación de emergencia y nosotros, ¿verdad?, contamos con un Task Force Social del pueblo que ha estado trabajando continuamente y de manera encomiable para poder visibilizar todas lo que son las necesidades de las diversas poblaciones, pero también no solamente destacando las necesidades, sino dando alternativas para poder atender esas necesidades, porque, ¿verdad?, se compone de personas expertas en diferentes áreas del componente social y del componente cultural, así que es importante que haya ese reconocimiento de ese Task Force Social, que se le brinde la oportunidad para seguir teniendo, ¿verdad?, la oportunidad de participar de la toma de decisiones relevantes y relacionadas a lo que es la atención a los aspectos sociales que enfrenta las mujeres puertorriqueñas y las diversas grupos poblacionales durante esta pandemia. Bien importante, ¿verdad?, capacitar a las comunidades y las organizaciones de base, ya que muchas ocasiones son la primera, en muchas ocasiones como no necesariamente hace una llamada, va a un centro de servicio, sino que se comunica con esa persona, con ese grupo de apoyo, con esa persona, ¿verdad?, que continuamente pudiera estar dándole la mano, apoyándola en sus procesos. Así que es importante destacar que hay que capacitar a estas organizaciones, capacitar a los líderes comunitarios para que puedan identificarse en su comunidad en una situación de violencia de género y cómo poder intervenir en relación a la misma. Es bien importante, ¿verdad?, continuar potenciando las líneas 24/7, los servicios psicosociales en línea y el asesoramiento en línea, ¿verdad?, apoyar a las organizaciones y a los albergues a hacer esa transición de lo que es el expediente físico a lo que es todos los servicios en línea. Esto es algo, ¿verdad?, bien importante que se requiere un apoyo del Estado para poder lograr esa transición. Bien importante fortalecer las unidades especializadas de violencia doméstica en Puerto Rico, especialmente, ¿verdad?, los viernes y los fines de semana, que a veces se nos hace tan complicado, ¿verdad?, poder tener este tipo de apoyo por parte de las unidades especializadas que puedan reforzar esas unidades en términos, ¿verdad?, a nivel humano, ¿verdad?, a nivel de recursos, pero también a nivel educativo, a nivel de adiestramiento, seguir adiestrando a estas unidades especializadas para que ellos puedan comprender, ¿verdad?, y que puedan seguir adquiriendo conocimiento de cómo podemos, ¿verdad?, manejar una situación de violencia de género. Garantizar la respuesta ágil a los llamados de emergencia, muy importante, y trabajar campañas educativas y divulgación de servicios existentes. Es importante que la ciudadanía sepa qué puede hacer en una situación de violencia. Es importante que la ciudadanía sepa a dónde pueden llamar, a dónde pueden acudir por ayuda, y de la única manera que se puede lograr eso es por medio de campañas masivas. Así que esto es algo, ¿verdad?, sumamente esencial y imprescindible en el manejo de esta pandemia dentro de la pandemia del COVID-19. Pues, ¿dónde podemos llamar? Pues nosotros podemos llamar, tenemos múltiples recursos que están trabajando durante la pandemia, desde que se decretó el toque de queda, o sea que no hemos cesado labores. Así que desde el CABIC, ¿verdad?, nosotros estamos operando a distancia.
de lunes a viernes de 8 a 5. Hemos habilitado una línea, que es la línea 787 Podemos, o 787-763-3667. Y estamos trabajando, ¿verdad? Directamente con todas las personas que nos solicitan algún tipo de servicio o asistencia. También están prácticamente todos los albergues trabajando con sus respectivas líneas, así que ellos tampoco se han detenido, ¿verdad? Producto de esta pandemia, al contrario, ¿verdad? Han seguido fortaleciendo todo lo que son sus protocolos de manejo e intervención, ¿verdad? Durante esta pandemia del COVID-19. Es bien importante, ¿verdad? Nosotros destacar que una vida libre de violencia es posible. Hay veces que estamos en situaciones de violencia en donde no vemos una salida, en donde tenemos tanto miedo y tenemos ¿verdad? La autoestima nos la han socavado durante tanto tiempo que no nos sentimos capaces de poder dar ese paso, de poder buscar ayuda. Así que es importante, ¿verdad? Dejarles saber y hacer un llamado a que ustedes no están solas. Hay muchas personas alrededor de ustedes que posiblemente están ahí para apoyarles. Y si no tuvieran recursos de apoyo, que pudiera pasar también, todas las organizaciones especializadas que trabajamos con víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, violencia de género, estamos preparados para recibirle con los brazos abiertos, para poder ayudarles a superar todos los daños ocasionados que todos esos eventos de violencia han provocado en sus vidas. Así que estamos en la mejor disposición de poder recibirles y garantizándoles a ustedes, ¿verdad? Que siempre a veces pensamos o a veces tenemos miedo de la decisión que vamos a tomar. Sin embargo, cuando una mujer sale de un ciclo de violencia de género, es un proceso sumamente complejo, pero a la misma vez, de alguna manera, ¿verdad? Es la única posibilidad que se pueda preservar la vida de esa mujer y de sus hijos e hijas. Y a veces pensamos en la vida, pero también tenemos que pensar también en la salud emocional, en la salud física, y que usted se merece una vida libre de violencia y que usted se merece, ¿verdad? Usted estar bien física y emocionalmente y que puede usted lograr un bienestar integral. Así que desde el CAVIC estamos en la mejor disposición de poder atenderle. Como mencioné, se pueden comunicar al 787-763-3667 y con mucho gusto le atenderemos. Así que esto es todo por mi parte. No sé si hay algunas preguntas, entiendo que sí, para poder entonces contestarlas. Sí, muchas gracias, Stephanie, por la excelente presentación. Sí tenemos unas cuantas preguntas entre Facebook y Zoom. Pido disculpas para las personas que habían escrito preguntas al principio de la presentación. Mi conexión se cayó y al caerse, cuando regreso al Zoom, pues ya no están las preguntas que habían hecho anteriormente. Así que sé que eran unas preguntas relacionadas con las estadísticas, tanto si tenían estadísticas de 2020, también que se hablara un poco sobre la violencia de género en el caso de hombres. Y no sé si había alguna otra, así que no recuerde. Si la persona todavía está acá en el Zoom, pues las puede someter para que entonces el recurso pueda atenderlas. Mientras tanto, que le damos ese espacio, tengo acá una pregunta de Gloria Delgado. Ella pregunta, ¿qué hacemos si sabemos o sospechamos que sufre de violencia de género y no ha buscado ayuda para protegerla? Pues la realidad es que es importante que dentro de esta situación de violencia de género nosotros respetemos la autodeterminación. Así que finalmente, ¿verdad? Es la persona, la víctima, quien decide si buscar ayuda o no. Ahora bien, el rol de nosotros como amigos, como compañeros, como familiares, es estar presente para cuando ella se sienta lista de poder salir del ciclo de la violencia, sienta que nosotros estamos, ¿verdad?, ahí para apoyarle. Y una de las estrategias, ¿verdad?, que nosotros utilizamos aquí en el CAVI, que es de entrada, dejarle saber a la persona que no importa la decisión que ella tome, ¿verdad?, posterior a esta conversación que está teniendo conmigo, sienta que yo siempre voy a estar aquí para ella.
Así que el mensaje que le estoy dando es que si ella se va y no regresa, no se sienta culpable, porque esto es lo que ha tratado, ¿verdad?, de inculcar esta persona durante mucho tiempo, el sentido de culpabilidad, este agresor. Así que nosotros, ¿verdad?, lo mejor que podemos hacer es dejarles saber y ponerlos a la disposición de que siempre vamos a estar aquí, no importa la decisión que ella vaya a tomar. Y tenga por seguro que el momento que ella se sienta lista, ella va a saber que cuenta con usted. Así que usted mantener, ¿verdad?, siempre bien alerta y siempre estar presente en su vida, que cuando ella esté lista, va a buscar y va a hacerle esa llamada y usted va a poder entonces ayudarla. Muchas gracias, Stephanie. Acá también nos escribe Diana Luz, que le agradece por la iniciativa. Está mencionando que ustedes estuvieron como invitados a una jornada de no más violencia contra la mujer en 2018. Ella pregunta si existe alguna técnica o manera de proceder para trabajar con la ambivalencia que muestran algunas víctimas. En muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros la estrategia que utilizamos es eh, primero trabajar con estas personas lo que es la rueda de poder y control, porque hay veces que dentro de esta ambivalencia están minimizando la situación de violencia y no saben que la violencia pudiera desencadenar, ¿verdad?, en un aspecto fatal. Así que hacemos ese ejercicio con ella y también las ayudamos a establecer prioridades, porque cuando queremos salir del ciclo de violencia doméstica, podemos tener muchas cosas en la mente. Por ejemplo, ¿cómo voy a mantenerme? ¿Con qué carro me voy a mover? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo se van a relacionar los niños con esta otra parte? Todos estos aspectos que están relacionados son bien importantes para la víctima. Sin embargo, si hacemos un ejercicio con ella de establecer prioridades, ok, si usted tiene salud y tiene vida, usted va a poder hacer todo esto. Así que, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros podamos lograr salir de ese ciclo para preservar su salud física y emocional. Así que dentro de ese ejercicio, ¿verdad? Dentro del ejercicio de mostrarle a ellos cuáles son los indicadores de violencia, cuáles son las prioridades que ellos deben tener al momento, ¿verdad? Según lo que vaya trayendo. Y cuáles son las soluciones. Ya entonces ahí nosotros como, ¿verdad?, como profesionales de ayuda o como, ¿verdad?, ciudadanos también pudiéramos hacerlo. Estamos dando entonces a ellos, ¿verdad?, todas estas alternativas para que ellos puedan ampliar y puedan ver las soluciones, porque eso es lo que pasa. Una víctima de violencia doméstica no ve soluciones en muchas ocasiones, no ve cómo puede salir del ciclo. Y somos nosotros, ¿verdad?, junto con ellos, que hacemos el ejercicio para que ellos puedan ver esas soluciones a esas preocupaciones que pueden tener ellos, ¿verdad?, y ellas en ese proceso. Muy bien, acá Magda nos somete la pregunta, que me parece que esta era una de las que había hecho al principio. Ella dice: gracias por la presentación. ¿Existen estadísticas sobre las víctimas masculinas en Puerto Rico y estadísticas en relaciones que no solo sean hombre-mujer en cuanto a Pues violencia? sabemos, ¿verdad?, que se recogen estadísticas. Nosotros aquí en CAVIC segmentamos las víctimas de violencia de género femenina versus las víctimas de género, los hombres que son víctimas de violencia de género. En el CAVIC, el 4% del 63% que les mencioné al comienzo de la presentación son víctimas de violencia de género, que se autoidentifican como hombres. Así que obviamente sí existen casos de violencia en contra del hombre, lo hemos experimentado. Obviamente es un nivel mínimo y el manejo es totalmente diferente, porque, ¿verdad?, las raíces son diferentes también. Y el tratamiento, ¿verdad?, tiene otras estrategias, estrategias terapéuticas. Así que sí, nosotros recogemos y segmentamos la estadística. Nosotros hemos tenido casos, ¿verdad?, graves, inclusive atentados contra la vida, agresiones agravadas, así que sí los hemos atendido. Muy No bien. en su gran mayoría, ¿verdad? Pero pues, Muchas gracias, Stephanie. Tenemos acá otra pregunta. ¿Qué podemos saber si nos consta la situación de maltrato que nos resulte evidente y la víctima no desea denunciarlo?
un poco, ¿verdad? Eso va relacionado a la pregunta que contesté anteriormente. Hay que respetar la autodeterminación de las personas. La realidad es que nosotros y nosotras somos recursos de apoyo, pero igual manera la persona es la que toma la última decisión y hay veces que no se encuentran listas. Así que usted siempre déjele saber que no importa la decisión que ella tome, usted siempre va a estar para ella y que en caso de que ella requiera algún tipo de asistencia o ayuda, usted va a estar ahí. Y nos ha pasado a nosotros como CABI. Nosotros atendemos a muchos participantes que solamente las vemos una vez, pero siempre, ¿verdad? En muchos casos regresan regresan al año y medio, cuando ya están listas, cuando están preparadas. Así que lo importante es que ella sepa que cuenta con usted. Obviamente ya cuando hay menores envueltos, el manejo eso es diferente, porque si también se da el maltrato, ¿verdad? La violencia en presencia de los niños o los niños están, ¿verdad?, siendo agredidos, también, ¿verdad?, el manejo es diferente porque ya entonces se involucra, ¿verdad?, otras leyes como la ley 246 de protección y bienestar de los niños y de las niñas, así que el manejo es diferente. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen a través de Facebook es si en los países latinos son mayores los casos de violencia, en caso de que haya alguna estadística que lo refleje. Realmente, ¿verdad? Puerto Rico, según estableció el estudio que trabajó Kilómetro Cero con el proyecto Matria, Puerto Rico se encuentra entre los primeros países de más feminicidios a nivel de Latinoamérica. Así que en efecto sí estamos ¿verdad?, en una posición sumamente alta en relación a los asesinatos en contra de las mujeres, ¿verdad? Y esto es un análisis obviamente con el índice poblacional que tenemos. Así que de cierta manera Puerto Rico está entre los primeros países de Latinoamérica y está entre las primeras 20 jurisdicciones de todos los estados de Estados Unidos. Así que en efecto hay una situación de emergencia que vivimos como país en términos de los casos de violencia de género y de los casos de feminicidio. En términos de la pandemia, como mencioné también, todos los casos se han disparado en prácticamente prácticamente todos los países de Latinoamérica: Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, México, El Salvador, a nivel en Europa también, en España, en China, que es un país tan grande. Así que esto es un asunto global y es un asunto que está relacionado, ¿verdad?, al pobre acceso a los servicios que tienen las mujeres víctimas y al confinamiento también, que limita, ¿verdad?, en muchas ocasiones las posibilidades que esta persona pueda buscar ayuda. Así que es un asunto global. Lo que estamos experimentando es un asunto global y Puerto Rico está dentro de ese marco global. Muy bien, entonces tenemos una pregunta más acá a través de Facebook. Dice Carmen Fernández: aunque no sucede mucho, pero es una realidad, esta persona que utiliza el sistema para unos propósitos frívolos personales y solicita una orden de protección para hacer daño a la otra parte y consigue una orden de protección, ¿qué se podrá hacer? También se da. Nosotros hemos trabajado con muchas víctimas de violencia de género que tienen orden de protección en su contra. Siempre se le va a dar la oportunidad, ¿verdad?, en una vista para que esta otra parte pueda exponer sus puntos y pueda dialogar, ¿verdad?, y poder presentar pruebas de que en efecto la violencia no ha sido de ella hacia él, sino al contrario. Así que esto se da mucho más de lo que nosotros podemos pensar, y es porque dentro de esta violencia, esta otra parte, ¿verdad?, se adelanta y solicita la orden de protección de manera frívola, pero siempre va a haber la oportunidad, ¿verdad?, en el tribunal para poder defenderse. Excelente. Una más que acaba de surgir y ya con esta cerramos la sección de preguntas. Si la víctima es el hombre, ¿a dónde busca ayuda? Sé que mencionaste que en el CABIC ustedes atienden también. Sí, nosotros casos de atendemos, correcto, pueden llamarnos al CAVIC, porque nosotros atendemos a víctimas del crimen, así que es víctima de todas las tipologías de crimen.
estamos en la mejor disposición, se hace una entrevista inicial y se evalúan, ¿verdad? Y se determina la elegibilidad de ese participante. Si es elegible, pues se brindan los servicios. Muy bien, muchas gracias. No sé si tienes algo adicional que deseas añadir. Yo estoy ahora mismo compartiendo en pantalla la información del CABI. Habías mencionado otro teléfono, no sé si este que tengo en pantalla es el mismo que están utilizando ahora, que están trabajando de manera remota. Correcto, 763-3667. Ya nosotros nos encontramos en la oficina. Se continúan los servicios remotos, pero ya mismo comenzamos también con servicios híbridos, en donde se van a atender los casos nuevos de manera presencial, se van a establecer los planes de servicio, entonces se van a seguir atendiendo a distancia a aquellas personas que tengan recursos. También la contamos con el componente legal, que ya han estado teniendo vistas virtuales, así que contamos con el componente legal que continúa trabajando directamente con las víctimas. Excelente, pues acá tienen el número de la información, contacto del CABI, que es, o mejor conocido como Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen, por lo que significa las siglas CABI. Los pueden contactar al 787-763-3667. También tienen ahí el correo electrónico, o si no, pueden buscarlos a través de Facebook, los buscan bajo CABI PR. Tienen también el website de la plataforma. Los invito a que le den like a la página del CABI para que se mantengan enterados de futuras orientaciones o información pertinente que ellos puedan estar compartiendo. Y recuerden esta información, que no se quede solamente aquí. Todos nuestros talleres quedan grabados en nuestra página de Facebook. Luego de que el live termina, el taller queda automáticamente grabado. Nosotros no lo eliminamos de la página. Así que si van al Facebook de Biblioteca Centro para Puerto Rico, en la sección de videos hay un playlist donde están todos los talleres que hemos dado hasta la fecha de hoy, incluyendo este del CABI. Los pueden ver en cualquier momento, no hay límite de vistas para el mismo, pueden compartirlo con sus familiares, personas que ustedes entiendan que necesitan conocer más esta información. Lo pueden compartir en sus redes, así que están invitados a que lo hagan, que no se quede aquí la información, sino hay que seguir difundiéndola y sobre todo pues poder dirigirla a las personas que más puedan necesitar de ella. De parte de nosotros en esta semana tenemos dos talleres más. Hoy tenemos una presentación virtual de la guía empresarial, se va a dar a las 2 de la tarde, se las pongo acá en pantalla. La guía para planificar y comenzar un nuevo negocio en Puerto Rico. Esta presentación se está dando en colaboración con la Escuela de Derecho de la UPR y la licenciada María Hernández de Clínica de Asistencia Legal de la UPR. Es hoy a las 2 de la tarde. Vamos a estar a través de Zoom. Recuerden que en Zoom entran las primeras 100 personas que se conecten y también en Facebook Live nos pueden ver. Ahí sí no hay límite de personas que puedan conectarse. Nos sintonizan hoy a las 2 de la tarde y mañana tenemos el último taller de la semana que se titula Psicodrama de apoyo en tiempos de crisis, a cargo del recurso Carlos Miranda en representación de Casa Sin Fronteras. No es mañana, perdón, es el viernes 5 de junio a las 10 de la mañana. Así que los esperamos para estos talleres. Recuerden que ya mañana entre jueves y viernes salen los talleres de la próxima semana. Y les dejo ahí en pantalla nuevamente con la información del CABI para que puedan agregarlo, le puedan tomar un screenshot para que puedan guardar la información y demás. En cuanto a las certificaciones, recuerden que a partir del 7 de mayo no se están emitiendo certificados sin excepción alguna. Hay otra preguntita que te quiero hacer, Stephanie. Me preguntan acá si hay manera en que se pueda compartir la presentación. Eso es algo que corresponde al recurso determinarlo, porque sabemos que es información que no necesariamente pues, tienen la autorización para compartir la presentación, así que te hago la pregunta a ti si puedo verificarla, puedo verificar si la puedo compartir, entonces se la puedo entonces enviar a usted y entonces enviar okay. los demás. Aquí estoy viendo también, ¿verdad? Y no quería despedirme sin hacer la aclaración. Hay algunas personas que están preguntando y están haciendo la salvedad de la importancia de poder, ¿verdad?, dialogar acerca de lo que es la violencia
de género dirigida a los hombres. Eso sería un taller completamente diferente, ¿verdad? Así que no cierro la puerta que lo podamos hacer eventualmente porque el manejo, ¿verdad? Y el proceso de tratamiento es sumamente distinto, así que queríamos, ¿verdad?, concentrarnos en lo que es ¿verdad?, las victimizaciones relacionadas a lo que son las mujeres, que es la estadística más alta, obviamente no minimizando y no invisibilizando que sí esto es un problema que afecta también a los hombres de una manera totalmente diferente que requiere otro taller, así que vamos a ver si eventualmente podemos hacerlo. Muy bien, perfecto. Me gusta mucho la idea y gracias, Stephanie, por traerla, porque esa me parece que era una de los comentarios que ya no pude ver después de que me desconecté. Así que sabes que estamos acá a las órdenes para cualquier otra colaboración, si ese puede ser el próximo tema del taller, así que nos estaremos comunicando. Queda pendiente entonces sobre la presentación. Yo les estaré notificando si la misma puede ser compartida o no durante los próximos días. Así que no sé si Stephanie quiere añadir algo más, sino ya con esto terminamos por el día de hoy. Estamos a la orden, lo que necesiten, estamos a la mejor disposición. Muchas gracias. De parte del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón y de mi parte, quiero agradecerles a Cavic y a Stephanie Figueroa por darse cita hoy acá de manera virtual en el día de hoy. Les dejo en pantalla con la información, contacto del centro para que nos puedan buscar en redes. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias.